Mis padres me llamaron basura inculta, fuera, despreciable. Gritó papá. Gano 15 millones, así que dije, ok. Y me mudé a mi casa de playa en Florida. 3 semanas después. Mis padres me llamaron basura inculta, fuera, despreciable, gritó papá. Ganaba 15 millones de dólares, así que dije, ok, y me mudé a mi casa de playa en Florida. Soy Alex Miller. Tengo 32 años, y mi propio padre me llamó despreciable y me echó de su casa, justo después de que yo terminara de pagar sus deudas médicas y estuviera financiando secretamente todo su estilo de vida en el club de campo. Antes de contarte cómo terminé en una playa en los Cayos de Florida, finalmente libre, hazme un favor y dime desde dónde estás viendo esto, en los comentarios de abajo. Siempre es increíble ver hasta dónde pueden llegar estas historias. Todo llegó a su punto culminante en una cena, uno de esos eventos familiares sofocantes donde el aire está denso, lleno de cosas no dichas. Mi hermano, Daniel, había conseguido un pequeño ascenso en su firma de contabilidad, y mis padres, Mark y Linda, decidieron organizar una fiesta que era menos para celebrarlo a él, y más para mostrar su propio éxito percibido, ante sus amigos, los Thompson. El tintineo de los cubiertos contra los platos de porcelana fue el único sonido por un momento, un ritmo agudo y nervioso en el comedor. Mi madre, Linda, estaba dirigiendo la función, su voz un poco demasiado alta, un poco demasiado brillante por su tercera copa de vino. Mi padre, Mark, estaba sentado en la cabecera de la mesa, con una máscara plácida e indescifrable en el rostro. Asentía a las historias de mi madre, un socio silencioso en la actuación de la noche. Intenté entablar una conversación casual, ofrecerle a Daniel algún consejo genuino sobre cómo administrar su nuevo equipo, basándome en mi propia experiencia, dirigiendo una empresa con más de 100 empleados. Ese fue mi error. La risa de mi madre cortó el aire, aguda y frágil. Oh, Alex, no creo que Daniel necesite consejos de negocios de alguien que simplemente tuvo suerte en línea. El viejo y familiar calor me subió por el cuello. Mantuve mi voz calmada. Mi empresa proyecta 15 millones en ingresos este año, mamá. Creo que eso es un poco más que tener suerte. Fue entonces cuando sucedió. La máscara en el rostro de mi padre no solo se resquebrajó, se hizo añicos. Golpeó la mano sobre la mesa de caoba pulida, haciendo saltar los vasos. Su rostro, que solo había visto en tonos de leve aprobación o tranquila decepción, se retorció en un gruñido que no reconocí. Hemos pretendido durante suficiente tiempo, bramó, su voz resonando en el repentino y mortal silencio. Me señaló con un dedo tembloroso. Sal de nuestras vidas, despreciable. El mundo pareció ralentizarse. Los rostros de los Thompson estaban congelados en estado de shock. Daniel miraba fijamente su plato, una estatua de inacción. Mi madre pareció momentáneamente aturdida, como si ni siquiera ella hubiera esperado esto. ¿Pero yo? Sentí una extraña y escalofriante sensación de calma invadirme. Una sonrisa tocó mis labios. No era una sonrisa feliz, era una sonrisa de liberación. Me levanté, colocando cuidadosamente mi servilleta sobre la mesa. Miré a mi padre, realmente lo miré, y dije, ok. Me giré hacia mi esposa, Sara, la única persona en esa habitación que nunca había flaqueado, y le tendí la mano. Ella la tomó sin dudar, su agarre firme y constante. Salimos de ese comedor, de esa casa, y cuando la puerta se cerró tras nosotros, supe que no era solo el final de la fiesta, era el final de todo lo que siempre había conocido. Y nunca me había sentido más preparado. Para entender por qué sonreí cuando mi propio padre me llamó despreciable, tienes que entender los 20 años que vinieron antes. Tienes que entender la moneda de mi familia, y nunca fue el dinero, era la aprobación, y era una moneda en la que siempre estaba en bancarrota. Comenzó cuando era adolescente. Yo era el chico que no encajaba en el molde. Mientras mi hermano mayor, Daniel, sacaba 10 en sus exámenes de admisión y planificaba su futuro en una oficina de esquina, yo estaba en el garaje, desarmando computadoras viejas, intentando construir algo nuevo a partir de los restos. Veía el mundo de manera diferente. Veía brechas, oportunidades, el poder emergente de Internet, cuando la mayoría de la gente de mi edad solo lo usaba para juegos. Recuerdo tener 18 años, mi corazón latiendo con emoción. Había pasado semanas redactando un plan de negocios para un servicio local de diseño web. Encontré a mi madre en la cocina,
arreglando meticulosamente flores en un jarrón. Mamá, comencé, mi voz rebosante de esperanza. Lo tengo. Un plan real. Puedo construir sitios web para todos los pequeños negocios del centro. Todos están atascados en los 90. Podría cambiar todo su negocio. Ella no levantó la vista de sus flores. Simplemente cortó un tallo y dijo, «Qué lindo, cariño». Ahora, sobre esas solicitudes universitarias, la fecha límite para Ohio State es la próxima semana. Tu padre y yo realmente pensamos. No quiero ir a la universidad, mamá, dije, las palabras sonando como una traición incluso para mis propios oídos. ¿Quiero construir esto? Finalmente me miró entonces, un suspiro escapando de sus labios. Era un suspiro que conocía bien, era el sonido de la decepción. Alex, sé realista. La gente como nosotros, obtenemos títulos, obtenemos trabajos estables con beneficios. ¿Esto? Este pequeño hobby tuyo está bien por ahora, pero es hora de crecer. Mi pequeño hobby. Eso era todo lo que siempre fue para ellos. Daniel se fue a una universidad prestigiosa, su camino pavimentado con el orgullo de mis padres. Yo me quedé en casa, haciendo trabajos esporádicos para financiar mis empresas. El negocio de diseño web fracasó. Una empresa de camisetas en línea que comencé se fue a pique después de 6 meses. Cada fracaso era otro clavo en el ataúd de sus expectativas. Recuerdo tener que vender mi viejo Mustang, mi única posesión preciada, solo para cubrir los costos de ese fiasco de las camisetas. La misma semana, escuché a mi madre hablar con nuestra vecina, la señora Gabel, por encima de la cerca. «Oh, a Daniel le está yendo de maravilla», había dicho, su voz goteando orgullo. Está de nuevo en la lista de honor del decano. En cuanto a Alex, bueno, está encontrando su camino. La lástima en su voz era peor que cualquier enfado. A través de todo, estaba Sara. Nos conocimos en la escuela secundaria. No era una de las chicas populares. Era callada, inteligente, con un fuego en los ojos que veía algo en mí, que nadie más veía, a veces ni siquiera yo mismo. Cuando estaba en mi peor momento, después de vender mi coche y sentirme un completo fracasado, apareció en mi puerta. No dijo, «Te lo dije», ni, «Quizás deberías escuchar a tus padres». Simplemente me entregó una caja. Dentro había una laptop nueva. Vendí algunos de mis viejos libros de texto, dijo con un encogimiento de hombros, como si no fuera nada. No puedes construir un imperio con ese viejo cacharro que estás usando ahora. Vuelve al trabajo. Ella creyó en mí. Fue así de simple, y así de profundo. Su creencia fue el combustible que me mantuvo en marcha, cuando mi propio tanque estaba vacío. Pasé mis noches bañado en el brillo azul de esa nueva pantalla, aprendiendo código, embudos de marketing, SEO, el lenguaje secreto del mundo digital. Inicié un pequeño servicio de consultoría, Moumenten Digital. Mis primeros clientes eran pequeños, una panadería local, una ferretería. Les cobraba casi nada, solo intentando construir un portafolio. Lentamente, empezó a funcionar. Los pedidos en línea de la panadería se triplicaron. La ferretería empezó a recibir clientes de 2 pueblos más allá. El boca a boca se extendió. Cuando tenía 25 años, Moumenten Digital era una empresa real. Tenía una pequeña oficina, un puñado de empleados, y una lista de clientes que crecía cada mes. Pensé que eso sería suficiente. Pensé que el éxito sería el gran ecualizador. Era tan ingenuo. La primera vez que me di cuenta de que el dinero nunca cambiaría su percepción de mí fue cuando compré mi primera casa. Era una casa modesta pero bonita de 3 habitaciones, en un buen vecindario. Ahorré cada centavo. Entré en casa de mis padres sosteniendo las llaves como un trofeo. Lo logré, anuncié. Compré una casa. Mi padre levantó la vista de su periódico. Bien por ti, hijo. Avísame si necesitas ayuda con el pago inicial. Podemos. No lo necesito, lo interrumpí, quizás un poco demasiado bruscamente. La pagué. ¿Toda ella? La expresión en su rostro no era de orgullo, era de confusión. Como si el concepto de que yo lograra algo significativo sin su ayuda fuera un idioma extranjero, que no podía comprender.
Linda fue más directa. Bueno, espero que la hayan inspeccionado correctamente. Una casa es una gran responsabilidad, Alex. No es como uno de tus pequeños proyectos de Internet que puedes simplemente cerrar. El abismo entre nosotros se estaba ampliando, y mi éxito era la pala que lo cavaba más hondo. Unos años después, Daniel se graduó con su maestría y una montaña de deuda estudiantil, alrededor de $60,000. Se quejaba constantemente de ello, de cómo lo estaba paralizando. Una noche, estaba hablando con él por teléfono, y simplemente no pude escuchar más. ¿Cuál es el total?, pregunté. ¿Cuál es el monto total del préstamo? ¿Cuánto es? Me lo dijo. Al día siguiente, fui al banco y le transferí la cantidad completa. Le envié un mensaje de texto: está resuelto. Ve a vivir tu vida. Me llamó, aturdido. Alex, yo, no sé qué decir. No digas nada, le dije. Eres mi hermano. Pero mientras tartamudeaba sus agradecimientos, una nota extraña se deslizó en su voz. Hombre, no lo puedo creer. $60,000 no son nada para ti, ¿verdad? Gracias, supongo. Es fácil ganar dinero en Internet, ¿eh? Ahí estaba de nuevo, esa sutil puñalada, la implicación de que mi trabajo no era real, que mi dinero no se ganaba con el mismo sudor y lágrimas que su verdadero trabajo. Fue un regalo, dado libremente, y aún así vino con un lado de condescendencia. No fue nada comparado con lo que sucedió con mi padre un año después. Tuvo un susto de salud repentino, un problema cardíaco que requirió cirugía de emergencia y una larga estancia en el hospital. El seguro cubrió parte, pero había una asombrosa brecha de $75,000. Mis padres estaban estresados, susurrando sobre su fondo de jubilación, sobre vender activos. Ni siquiera dudé. Entré en la oficina de facturación del hospital y pagué el saldo completo con mi tarjeta de crédito. Les dije a mis padres que fue un error del seguro que se había corregido. Se sintieron aliviados, pero nunca lo cuestionaron demasiado. Les fue más fácil creer en un error afortunado que aceptar que su hijo inculto era el que los estaba sacando del apuro. Mi éxito se convirtió en su red de seguridad, pero en lugar de acercarnos, les hizo resentir la misma cosa que los mantenía a flote. Disfrutaban los frutos de mi trabajo, pero despreciaban el árbol del que crecían. Me dejaban pagar lujosas vacaciones familiares, renovaciones en su casa, todo mientras mi madre hacía cumplidos malintencionados en las cenas familiares. Es maravilloso que Alex pueda invitarnos a esto, le decía a nuestros parientes. Trabajó muy duro en esa pequeña computadora suya. La última pieza del rompecabezas, lo que condujo directamente a esa desastrosa cena, fue el club de campo. Mi madre siempre había soñado con unirse al Westwater Country Club, la cúspide del estatus social en nuestro pueblo. Un día escuché a mi padre hablar por teléfono, sobre cómo las cuotas de membresía eran demasiado elevadas para ellos en ese momento. Así que lo hice. Secretamente. Contacté al club, pagué la cuota anual de $15,000, y les dije que enviaran el paquete de bienvenida a mis padres, como un regalo anónimo de un amigo. Linda estaba eufórica. Pasó el año siguiente hablando solo de eso, los torneos de golf, los brunches de domingo, la gente influyente que estaba conociendo. Llevaba esa membresía como una insignia de honor, un testimonio de su legítimo lugar en la sociedad, junto con mi padre. Y no tenía idea de que su hijo despreciable era el que pagaba por todo eso. Guardé todo esto dentro. Sonreí a través de los insultos, pagué las facturas, y esperé que un día me vieran a mí, no mi cuenta bancaria, solo a mí, Alex, su hijo. De vuelta en el coche, alejándome a toda velocidad de su casa, el silencio era denso, cargado con el peso de todos esos años. Sara se acercó y colocó su mano sobre mi rodilla. «¿Estás bien?», susurró. La miré, las luces de la calle destellando sobre su rostro preocupado, y por primera vez, sentí el peso completo y aplastante, quitarse de mi pecho. «Ahora sí», dije. «Creo que finalmente he terminado de intentarlo. Es hora de parar». Y supe, en lo más profundo de mis huesos, que esto no era un final, era un comienzo. Los meses que siguieron a mi decisión de retirarme fueron una extraña mezcla de liberación y tensión creciente. En el trabajo, Moumenten Digital estaba explotando.
Conseguimos un contrato histórico con una marca nacional de ropa deportiva, superando a 3 agencias más grandes y establecidas de Nueva York. Nuestro enfoque, centrándonos en campañas digitales auténticas, impulsadas por historias, en lugar de anuncios corporativos estériles, estaba resonando. Éramos los desvalidos que estaban cambiando el juego. Mi cara apareció en la portada de una pequeña revista de negocios. Mis ingresos no solo superaron a los de mi padre, los empequeñecieron. Este éxito debería haber sido motivo de orgullo para mi familia. En cambio, se convirtió en un catalizador para más conflicto. Era como echar gasolina a un fuego que yo intentaba desesperadamente que se apagara. Mi generosidad, que había esperado que fuera un puente, se estaba retorciendo y usando como un arma contra mí. Después de pagar la cirugía de mi padre, había esperado un cambio, un momento de gratitud. Lo que obtuve fue un tipo diferente de silencio, uno más pesado, el tipo de silencio que proviene de alguien que te debe algo que nunca podrá pagar, y te resiente por ello. Las manipulaciones sutiles se volvieron más frecuentes, y a menudo llegaban a través de mi tía Karen, la hermana menor de mi madre. Karen tenía una forma de entregar veneno con una dulce sonrisa. Llamaba a mi madre después de ver alguna noticia sobre mi empresa, su voz una melcocha de falso entusiasmo y genuina malicia. Recuerdo a mi madre llamarme una tarde, con la voz tensa. Tu tía Karen llamó, dijo, saltándose cualquier cortesía. Vio ese artículo sobre ti en Digital Marketing Monthly. Dijo que simplemente no puede entender cómo lo haces todo, sin un título. Piensa que es simplemente asombroso. Podía oír las palabras no dichas flotando en el aire, no es asombroso. Es una casualidad. Es vergonzoso. Bueno, dile a Karen que le agradezco, respondí, con la voz sin emoción. Simplemente nos pone en una posición incómoda, Alex, continuó mi madre, elevando la voz. Todos nuestros amigos, sus hijos tienen doctorados. Son médicos, abogados. Y nosotros tenemos que explicar cómo nuestro hijo hace lo que sea que haces en la computadora. Dirijo una empresa multimillonaria, mamá. Eso es lo que hago. No me hables con ese tono, me espetó, y la conversación terminó, como siempre lo hacía, con yo sintiéndome como un niño desobediente. El contraste entre mi vida familiar y mi vida profesional se estaba volviendo chocante. En un mundo, era un líder respetado, un estratega, un innovador. En el otro, era una decepción que tuvo suerte. Ese contraste nunca fue más claro que cuando me encontré con Chadwick Vance en una cumbre tecnológica en Chicago. Vance era todo lo que mis padres habrían deseado en un hijo. Tenía un MBA de Wharton, un traje impecable, y un aire de superioridad aún más impecable. Dirigía una agencia competidora, una firma con décadas de historia. Ambos estábamos presentando una propuesta para la misma cuenta masiva, una nueva empresa de bebidas ecológicas. Terminamos en el mismo evento de networking. Me vio al otro lado de la sala, una sonrisa burlona en sus labios. Se acercó, una bebida en la mano. Miller, dijo, sin molestarse en ofrecer un apretón de manos. Me sorprende verte aquí. Pensé que estos eventos eran un poco demasiado académicos para tu gusto. Te sorprendería lo que puedes aprender cuando no estás solo leyéndolo de un libro de texto, Vance, le respondí, manteniendo mi tono ligero. Claro, se rió entre dientes. La escuela de la vida dura. Muy pintoresco. Mira, no hay rencores cuando consigamos la cuenta de Puresi. Es solo negocio. Necesitan una firma con un pedigrí real, no solo una moda pasajera. Se alejó, dejándome un sabor amargo en la boca. Era la encarnación física del prejuicio de mi familia. 2 semanas después, recibí la llamada. Habíamos ganado la cuenta. El CEO de Purisip me dijo personalmente, la pasión de su equipo era innegable. No solo comercializan un producto, cuentan su historia. Los otros tipos, solo presentaron un balance. Colgué el teléfono, una ola de validación pura e inalterada, invadiéndome. Fue una victoria que era completamente mía. No tenía nada que ver con mi familia. Era la prueba de que mi camino, el camino que me había forjado, tenía valor, un valor real y medible. Mientras tanto, mi hermano Daniel estaba luchando. Su trabajo estable en la firma de contabilidad era una olla a presión. Estaba sobrecargado de trabajo, poco valorado,
y constantemente ignorado para ascensos. Nunca me lo admitió directamente, pero lo oía en su voz durante nuestras breves e incómodas llamadas telefónicas. Un día, Sara vino a mí. Estuve hablando con la esposa de Daniel, dijo, con la expresión preocupada. Dijo que Daniel ha estado muy decaído. Su jefe es una pesadilla, y siente que ha tocado fondo. Sentí una punzada de simpatía. A pesar de todo, seguía siendo mi hermano. Lo pensé durante un día. Luego, hice una llamada. Tenía una conexión, un antiguo cliente que estaba en la junta directiva de una firma de contabilidad rival, una mucho mejor. No pedí un favor directamente. Simplemente hablé bien de mi hermano. Mencioné su ética de trabajo, su lealtad, su potencial sin explotar. Planté una semilla. Un mes después, Daniel me llamó, su voz zumbando con una energía que no había oído en años. No lo vas a creer. Me buscaron. Un puesto de alto nivel en Grant Lel. Es un gran paso adelante. Sonreí. Eso es increíble, hombre. Me alegro mucho por ti. Sí, es una locura. Simplemente me llamaron de la nada, dijo. Supongo que mi trabajo duro finalmente está dando sus frutos. Nunca se lo dije. Era mejor así. Que tuviera su victoria limpia. Fue este ascenso lo que llevó a mi madre a planificar la cena de celebración. La ironía era tan densa que podía saborearla, una fiesta para celebrar un éxito que yo había diseñado secretamente, en una casa cuyas comodidades estaban en gran parte subvencionadas, por mi carrera poco respetable. Sara vio la invitación y su rostro se ensombreció. ¿Estás seguro de que quieres ir, Alex? ¿Sabes cómo terminan estas cosas? Dudé. Cada instinto me decía que me mantuviera alejado, que protegiera la frágil paz que intentaba construir para mí. Pero una pequeña y obstinada parte de mí, la parte que aún anhelaba esa aprobación imposible, sintió una atracción. Quizás esta vez sería diferente. Quizás con el éxito de Daniel, la extraña y tácita competencia entre nosotros finalmente terminaría. Quizás podríamos ser simplemente una familia. Tengo que ir, le dije, mi voz más segura de lo que me sentía. Es por Daniel. Tengo que ir. Fue una decisión impulsada por una esperanza que debería haber sabido que llevaba mucho tiempo muerta. Caminaba voluntariamente hacia el ojo de la tormenta. El viaje a casa de mis padres fue silencioso. El sol se estaba poniendo, pintando el cielo de Ohio en tonos de naranja y púrpura, una escena hermosa y pacífica que se sentía como una mentira. A mi lado, Sara estaba tensa. No dejaba de mirarme, con el ceño fruncido de preocupación. No tenemos que quedarnos mucho tiempo, dijo suavemente, rompiendo el silencio. Podemos hacer acto de presencia, dar nuestras felicitaciones, y marcharnos. Le tendí la mano y se la apreté. Todo estará bien. Intentaba convencerme a mí mismo tanto como a ella. En el momento en que cruzamos la puerta, el peso familiar se instaló sobre mis hombros. La casa estaba llena del olor a pollo asado y al costoso perfume de mi madre. Los Thompson ya estaban allí, charlando con mi padre en la sala de estar. Mi madre se abalanzó, besando el aire junto a mi mejilla. Alex, Sara. Están aquí. Daniel está abriendo su regalo de nuestra parte, anunció, dirigiéndonos hacia el comedor. La atmósfera estaba cargada de cortesías forzadas. Observé a mi padre, Mark. Era un maestro de la evasión. Sus ojos se deslizaban más allá de mí, nunca haciendo contacto. Me hablaba, pero siempre era superficial, sobre el clima, sobre deportes, sobre cualquier cosa que no fuera mi vida, mi trabajo, mi éxito. Era un descarte deliberado, calculado. Era un invitado en su casa, pero no era realmente bienvenido. Era una verdad inconveniente. La tensión comenzó a enroscarse más apretada justo antes de sentarnos a cenar. Estaba parado cerca de la chimenea, cuando escuché a mi madre hablar con la señora Thompson, su voz un susurro conspirador. Los branches en Vestuater son simplemente divinos, decía Linda. Mark y yo hemos conocido a la gente más fascinante, el CEO de esa gran planta de fabricación, un senador estatal. Es simplemente un calibre diferente de persona, ¿sabes? La señora Thompson asintió, con los ojos muy abiertos de admiración.
Sentí que un músculo de mi mandíbula se tensaba. Yo estaba pagando por ese calibre diferente de persona. Estaba financiando el mismo escenario en el que ella representaba su superioridad social. La hipocresía era impresionante. Me dirigí al comedor, decidido a pasar la noche sin incidentes. Tenía un regalo para Daniel, un reloj hermoso y caro que sabía que él había estado deseando. Mientras se lo entregaba, mi madre estaba justo ahí, mirando por encima de su hombro. «Oh, otro regalo extravagante», comentó, lo suficientemente alto para que todos la oyeran. «Espero que no estés simplemente malgastando tu dinero, Alex. El buen gusto no se compra, ¿sabes?». Fue un golpe directo, envuelto en la apariencia de un consejo materno. Justo antes de sentarnos, Sara me apartó en el pasillo. Sus ojos suplicaban. «Alex, por favor. Vámonos. Esto no es sano. Mírate, tienes la mandíbula tan tensa que estás a punto de explotar». La miré, a la genuina preocupación y amor en su rostro. Tenía razón. Cada parte de mí quería dar la vuelta y salir por esa puerta. Pero algo había cambiado en mí. Los años de frustración silenciosa se habían endurecido, en una especie de resolución. Ya no estaba allí esperando un resultado diferente. Estaba allí para una conclusión. «Lo sé», dije, mi voz tranquila pero firme. «Pero necesito que lo digan, Sara. Necesito oírlo de ellos. No más indirectas, no más comentarios maliciosos. Necesito que digan lo que realmente piensan en voz alta. Necesito que esto termine. De verdad». Ella buscó en mi rostro, y lo que sea que vio allí la hizo asentir lentamente. Entendió. Esto no se trataba de ganar una discusión, se trataba de terminar una guerra. Tomamos nuestros asientos en la mesa. La conversación fluía a mi alrededor, un río del que ya no formaba parte. Mark hablaba de su juego de golf, Linda hablaba de una próxima gala benéfica, Daniel hablaba de sus nuevas responsabilidades en el trabajo. Los observaba, sintiéndome como un antropólogo estudiando una tribu extraña y distante, mi propia familia. Sentí que las nubes de tormenta se reunían, la presión bajaba. Pude ver los relámpagos brillando en los ojos de mi madre cada vez que me miraba. Pude sentir el bajo retumbar del resentimiento de mi padre, debajo de su calma exterior. La tormenta se acercaba, y por primera vez en mi vida, no tenía miedo. Estaba listo para quedarme bajo la lluvia. Se sirvió el plato principal, y con él, el evento principal. Comenzó, como siempre lo hacía, con una pregunta aparentemente inocente. El señor Thompson, un hombre bien intencionado pero ajeno a todo, se dirigió a mí. Entonces, Alex, Mark nos dice que te va muy bien con tu empresa de Internet. Debe ser emocionante. Antes de que pudiera responder, mi madre interrumpió. Ciertamente consume mucho tiempo, dijo, secándose los labios con una servilleta de lino. Alex trabaja muy duro en su pequeña computadora. Ignoré la indirecta. Me giré hacia Daniel. Entonces, el nuevo puesto, dije, tratando de desviar la conversación de nuevo hacia él. Estarás dirigiendo un equipo de 12, ¿verdad? Mi consejo, por lo que vale, es tener reuniones individuales durante la primera semana. Genera confianza más rápido que cualquier otra cosa. Mi madre dejó el tenedor con un clic seco. Alex, por favor. Estoy segura de que Grant Lell tiene un departamento de recursos humanos muy capaz. Daniel no necesita consejos de gestión de alguien que nunca ha tenido un verdadero trabajo corporativo. La mesa quedó en silencio. Esto era el primer golpe. Bebí un sorbo lento de agua. Manejo 120 empleados, mamá. Tenemos un piso entero en uno de los edificios de oficinas más grandes de Columbus. Es un trabajo real. Mi voz era tranquila pero firme. Los años de morderme la lengua habían terminado. Oh, aquí vamos, suspiró, poniendo los ojos en blanco hacia Linda Thompson. Esto es lo que hace. Se pone a la defensiva porque está inseguro sobre su falta de educación adecuada. ¿Inseguro? Solté una risa corta y sin humor. Yo no soy el que está inseguro, mamá. Pagué la deuda estudiantil de $60,000 de Daniel, de esa educación adecuada. Pagué $75,000 por la cirugía cardíaca de papá.
A esta misma casa le cambiaron el techo el verano pasado, a mi costa. No estoy inseguro. Solo estoy cansado. No había querido decirlo todo. Simplemente salió a borbotones, un torrente de hechos reprimidos. Daniel se hundió más en su silla, con el rostro carmesí. El rostro de mi madre se puso pálido, luego enrojeció de un rojo furioso y abigarrado. ¿Cómo te atreves, siseó, su voz baja y venenosa? ¿Cómo te atreves a restregarnos tu dinero en la cara? ¿Crees que puedes simplemente comprar tu entrada a esta familia, comprar nuestro respeto? No necesitamos tu dinero sucio. El aire chisporroteó, y en ese momento, al ver la furia pura e inalterada en su rostro, algo dentro de mí finalmente encajó. Todos los años de intentarlo, de esperar, de destrozarme para encajar en su molde, todo se evaporó, y todo lo que quedó fue una claridad fría y dura. Me recosté en mi silla, y una sonrisa lenta y genuina se extendió por mi rostro. Era la sonrisa de un hombre al que acababan de entregar la llave de su propia celda de prisión. ¿En serio, mamá?, dije, mi voz peligrosamente suave. ¿No necesitan mi dinero sucio? Mantuve su mirada. Entonces supongo que debería llamar al Westwater Country Club mañana, y cancelar la membresía que he estado pagando en secreto estos 2 últimos años. Se habría oído caer un alfiler. El sonido del jadeo de la señora Thompson fue como un disparo en el silencio. Ella y su marido intercambiaron una mirada de horror y vergüenza, con los ojos muy abiertos. Los vi retroceder físicamente, moviendo sutilmente sus sillas 1 centímetro lejos de mis padres, como si la proximidad sola pudiera ser contagiosa. Ya no eran solo testigos, eran el jurado, y el veredicto ya estaba dado. La boca de mi madre se abrió y se cerró como la de un pez, pero no salió sonido. Toda su posición social, el pilar de su identidad, acababa de ser pulverizada frente a sus amigos. Me miró, sus ojos llenos ya no de ira, sino de un pánico naciente y desnudo. Dirigí mi mirada a mi padre. Había permanecido en silencio durante todo el intercambio, una nube de tormenta en forma de hombre, en la cabecera de la mesa. Esperaba que intentara suavizar las cosas, que hiciera de pacificador como tantas veces había pretendido. Me equivoqué. La vergüenza de ser expuesto, de ver su cómoda vida revelada como un caso de caridad, financiado por el hijo al que secretamente despreciaba, fue demasiado para él. La máscara plácida no solo se resquebrajó, fue obliterada por una rabia volcánica. Se levantó de un salto, su silla rascando violentamente el suelo de madera. Su rostro estaba morado, una vena palpitando en su sien. No estaba mirando a mi madre. No estaba mirando a los Thompson. Sus ojos, ardiendo con una vida de resentimiento, estaban fijos en mí. Me señaló con un dedo tembloroso, todo su cuerpo temblando de furia. Hemos pretendido durante suficiente tiempo, rugió, su voz algo crudo y feo, que llenó cada rincón de la habitación. Era el aullido de un hombre orgulloso, empujado más allá de su punto de quiebre. Sal de nuestras vidas, despreciable. Las palabras flotaron en el aire, brutales y finales. Despreciable. La única palabra que sabía que me cortaría más profundo, el resumen de todo lo que siempre había pensado de mí, ahora al descubierto para que todos lo vieran. No me inmuté. No discutí. Simplemente asentí lentamente. Este era el momento que había estado esperando, el momento del que Sara y yo habíamos hablado, la verdad final e innegable. Con calma me levanté y coloqué mi servilleta al lado de mi plato de comida sin tocar. Miré a mi padre, este extraño con el rostro desfigurado por la rabia. Ok, dije de nuevo, justo como lo había pensado en mi cabeza 1000 veces. La palabra fue baja, pero fue lo más ruidoso que había dicho nunca. Le tendí la mano a Sara. Ella ya estaba de pie, sus ojos brillando con un fuego protector. Tomó mi mano, su agarre un ancla en el caos arremolinado. Nos alejamos de la mesa. No miramos atrás. No necesitábamos hacerlo. La imagen quedó grabada en mi mente para siempre, mi madre congelada en un horror silencioso, Daniel mirando sus manos como si contuvieran las respuestas, los Thompson deseando desesperadamente estar en cualquier otro lugar, y mi padre parado y temblando, un rey que acababa de destruir voluntariamente su propio reino. Cuando llegamos a la puerta principal, mi madre finalmente encontró su voz. «Estás poniendo a todos en nuestra contra», gritó desde el comedor. «Todo esto es tu culpa».
Me detuve con la mano en el pomo de la puerta, giré ligeramente la cabeza, y le dije al pasillo vacío, no, mamá. Todo esto es tuyo. Luego salimos al aire fresco de la noche, dejando atrás los escombros de nuestra familia. La puerta se cerró con un clic, y por primera vez, sentí el dulce, agudo y emocionante sabor de la libertad. El viaje a casa fue un borrón de luces de la calle y silencio. El coche era un santuario, una burbuja que nos protegía de la precipitación radiactiva que habíamos dejado atrás. Sara conducía, con los nudillos blancos en el volante. Miré por la ventanilla del pasajero, viendo pasar los familiares suburbios de Ohio como escenas de la vida de otra persona. Debería haber estado devastado. Debería haber estado enfadado o con el corazón roto. Pero lo que sentí más que nada fue una desconcertante sensación de paz. La guerra había terminado. No había ganado, no en el sentido tradicional, pero había sobrevivido. Había salido del campo de batalla, ensangrentado pero intacto, dejándolos en sus ruinas. Cuando llegamos a casa, el silencio nos siguió. Caminamos por nuestra casa, una casa que yo había comprado, llena de cosas que yo había ganado, y se sentía diferente. Se sentía mía, de una manera que nunca lo había sido antes. Ya no era un lugar que tenía que justificar, era simplemente mi hogar. Sara finalmente rompió el silencio. ¿Ahora qué?, preguntó, su voz suave en la tranquila sala de estar. Me giré para mirarla. Florida, dije. No era una pregunta, era una afirmación. Teníamos una pequeña casa de playa en Los Cayos, un lugar que compramos para las vacaciones, una escapada. Ahora, iba a ser un refugio. Nos vamos a Florida. Por un tiempo. Quizás para siempre. Asintió, una sonrisa lenta y triste tocando sus labios. Haré una maleta. Los días siguientes fueron una clase magistral en dinámicas familiares tóxicas. La primera llamada llegó 2 días después de la fiesta. Era mi madre. Vi su nombre en la pantalla, y mi estómago se encogió, una vieja respuesta condicionada. Lo dejé en el buzón de voz. Su mensaje era una diatriba divagante, llena de lágrimas. No era una disculpa, era una acusación. No puedo creer lo que le has hecho a esta familia, Alex. Su voz temblaba de autocompasión. Los Thompson ni siquiera me devuelven las llamadas. Nos humillaste. Humillaste a tu padre. Después de todo lo que hemos hecho por ti, tienes que arreglar esto. Borré el mensaje. Era un idioma que ya no hablaba. Al día siguiente, llamó mi padre. Casi no respondí, pero alguna parte de mí necesitaba escuchar lo que tenía que decir. Alex, comenzó, su voz ronca, despojada de la rabia de la noche anterior, y reemplazada por una autoridad impaciente. No hubo un hola, ni un ¿cómo estás? Papá, respondí, mi voz neutral. Tu madre es un desastre, dijo, como si este fuera mi problema a resolver. Necesitas llamarla, y necesitas llamar a los Thompson, y explicarte. Esto ha durado suficiente. ¿Tienes que arreglar esto? La audacia de aquello, la completa falta de autoconciencia, era asombrosa. Me habían echado, me habían llamado despreciable, y ahora me estaban ordenando que limpiara su desastre. Ese fue el momento en que se rompió la última cadena. No, dije. La palabra era pequeña, pero se sintió enorme. Hubo un silencio atónito al otro lado de la línea. ¿Qué dijiste?, preguntó, la incredulidad tiñendo su tono. Dije no, repetí, mi voz más fuerte ahora. No voy a arreglar esto. Este es su desastre. Tú y mamá necesitan resolverlo. He terminado. He terminado de intentar, he terminado de pagar, y he terminado de ser su saco de boxeo emocional. No me vuelvas a llamar hasta que estén listos para tener una conversación real, que comienza con una disculpa real, de ambos. Lo oí balbucear, pero no esperé a escuchar las palabras. Dije, adiós, papá, y colgué el teléfono. Luego, hice algo que debí haber hecho años atrás, bloqueé su número. Y luego, bloqueé el de mi madre. El silencio que siguió fue dichoso. Era el sonido de mi propia vida, ininterrumpida. Sara y yo reservamos billetes de ida a Florida. Empacamos lo que necesitábamos, organizamos que el resto fuera enviado,
y les dijimos a nuestros amigos más cercanos que nos mudábamos. No hicimos un gran anuncio. Simplemente nos fuimos. Mientras estábamos abordando el avión, mi teléfono vibró con un número que no reconocí. Casi lo ignoré, pero algo me hizo responder. Hola. Alex, soy yo. Era Daniel. Su voz era baja, vacilante. Yo, solo quería decir que lo siento. Esperé, sin saber qué decir. Siento no haber dicho nada, continuó, su voz quebrándose ligeramente. En la cena, simplemente me congelé. Pero lo que hicieron, lo que dijo papá, no estuvo bien. Sé que has hecho mucho por nosotros, por mí, y siento haber sido un idiota al respecto. Fue lo más honesto que me había dicho jamás. No fue una disculpa perfecta, pero fue un comienzo. Fue una pequeña grieta de luz en la oscuridad. Gracias, Daniel, dije. Y lo digo en serio. Eso significa mucho. ¿Dónde estás?, preguntó. Subiendo a un avión, dije, mirando por la ventanilla de la terminal el cielo azul claro. Voy a un lugar cálido. Te llamaré cuando llegue. Colgamos, y cuando el avión despegó, dejando atrás el paisaje gris de Ohio, sentí que el último peso se desprendía. Volaba hacia el sol, hacia una nueva vida, una que construiría según mis propios términos. La tormenta había pasado. Ahora, era hora de ver qué crecería en la tranquila secuela. Pasaron 6 meses. 6 meses de sol, aire salado, y un bendito y hermoso silencio. Florida no era solo una ubicación, era un estado diferente del ser. El peso opresivo de las expectativas de mi familia, una niebla en la que ni siquiera me había dado cuenta de que vivía, se había disipado. Podía respirar. Sara y yo encontramos un ritmo. Nos levantábamos temprano, tomábamos café en la terraza, con vistas al agua turquesa, y observábamos a los pelícanos zambullirse para desayunar. Establecí una nueva sede para Mountain Digital en un elegante edificio de oficinas en Miami. La mudanza energizó a la empresa. Atrajimos una nueva reserva de talento creativo, gente atraída por la cultura vibrante y con visión de futuro que estábamos construyendo. Estábamos prosperando. Yo estaba prosperando. Me había reconectado con Daniel. Nuestras llamadas telefónicas seguían siendo un poco incómodas, pero el viejo resentimiento se había ido, reemplazado por un respeto tentativo y frágil. Me dijo que las cosas estaban tensas en casa. Mis padres se habían visto obligados a enfrentar la realidad financiera de su situación. La membresía del club de campo, efectivamente, había sido cancelada. Sus gastos suntuosos tuvieron que ser reducidos. Estaban viviendo dentro de sus posibilidades por primera vez en años, y estaban miserables. Entonces, un día, Daniel llamó con una advertencia. Están viniendo, dijo. ¿Qué quieres decir con que están viniendo? Mamá y papá. Vuelan a Florida la próxima semana. Dijeron que quieren hablar. No tienen mi número ni mi dirección, dije, un nudo frío formándose en mi estómago. Les di la dirección, admitió, su voz llena de disculpa. Alex, lo siento mucho. Mamá estaba llorando. Papá estaba, no sé. Parecía viejo. Juraron que solo querían arreglar las cosas. Me rendí. Me enfadé por un segundo, luego suspiré. Lo entendí. La maquinaria de la culpa parental era poderosa. Está bien, Daniel. Que vengan. Una semana después, llegaron. Pero el día en que estaba previsto que aterrizaran, sucedió otra cosa, algo que cambió toda la dinámica de su visita antes de que incluso comenzara. Estaba almorzando en un restaurante frente al mar, un almuerzo de negocios con un cliente muy importante, el señor Peterson, el CEO de una cadena hotelera nacional con la que estábamos en conversaciones. Tenía unos 60 años, un titán de la industria, un hombre que imponía respeto en cada habitación a la que entraba. Me estaba contando sobre sus inicios, cómo había construido su imperio a partir de un solo motel al borde de la carretera. La gente que no ha construido algo desde cero nunca lo entenderá, Alex, dijo, gesticulando con el tenedor. Ven el éxito, pero no ven las noches que no dormiste, los riesgos que tomaste. No respetan la garra. Yo respeto la garra. Levantó su copa por la garra.
chocamos las copas, una comprensión mutua pasando entre nosotros. Fue un momento de respeto puro e inalterado, de un hombre que era todo lo que mi padre pretendía ser. Y mientras levantaba la vista de nuestra mesa, los vi. Mis padres, Mark y Linda. Estaban parados incómodamente junto al mostrador de la anfitriona, claramente recién llegados. Deben haber venido directamente del aeropuerto. Me vieron. Me vieron riendo, compartiendo un brindis, completamente a gusto con un hombre de la estatura del señor Peterson. Me vieron en mi nuevo mundo, un mundo donde no los necesitaba, un mundo donde no era el suplicante, la decepción, el despreciable. Aquí estaba yo, el que tenía el poder. Tuvieron que quedarse allí, esperando. La anfitriona, ajena al drama familiar que se desarrollaba, les dijo amablemente que tendrían que esperar 15 minutos por una mesa. Vi los hombros de mi padre encogerse ligeramente. Vi el rostro de mi madre tensarse, un destello de la vieja indignación luchando contra una nueva e inusual sensación de impotencia. El equilibrio se había desplazado, no porque yo lo hubiera querido, sino porque había construido una vida tan lejos de su órbita, que ya no podían ejercer su fuerza gravitacional. Cuando finalmente llegaron a mi casa esa noche, la tensión era palpable. La casa misma, con sus líneas limpias, su espacio de estar de planta abierta, su impresionante vista al océano, era un testimonio de un éxito que ya no podían desestimar. Mi padre estaba callado, sometido. Mi madre intentó mantener su aire de autoridad matriarcal, pero era frágil. Sara fue educada pero distante, una guardiana fríamente elegante de nuestra nueva vida. Más tarde esa noche, mientras hablaba con mi padre en la terraza, mi madre tuvo un momento a solas con Sara en la cocina. Solo me enteré de lo que se dijo después. Sara le había ofrecido una copa de vino. Linda aceptó, sus manos temblando ligeramente. Miró alrededor de la espaciosa y moderna cocina. Es una casa hermosa, Sara, dijo, su voz apenas un susurro. Gracias, Linda. Alex ha trabajado muy duro. Linda se quedó en silencio por un largo momento, mirando el agua que se oscurecía. Luego dijo algo que dejó a Sara atónita. Quise abrir una floristería una vez, confesó, su mirada distante. Hace años, antes de que naciera Daniel. Lo tenía todo planeado, un pequeño local en el centro. Pero Mark, tu padre, dijo que no era una carrera sensata. Que el lugar de una esposa estaba en casa. Dio un sorbo tembloroso al vino. Dijo que no estaba hecha para los negocios. No fue una excusa. No fue una disculpa. Pero fue una explicación, una pequeña ventana al corazón de su amargura. Su resentimiento por mi éxito no era solo por mi falta de un título, era por mi libertad. Yo había logrado precisamente lo que a ella se le había negado. La visita terminó sin un gran avance. No hubo una disculpa entre lágrimas, ni una gran reconciliación. Pero algo había cambiado fundamentalmente. Ahora eran visitantes en mi vida, no los arquitectos de ella. El poder era mío, y me di cuenta de que no quería usarlo para vengarme. Simplemente quería paz. La mañana después de que se fueron, me paré en la terraza, con una taza de café en las manos, mirando salir el sol sobre el Atlántico. El agua estaba en calma, una vasta extensión de azul brillante. Sara se acercó por detrás y me rodeó con los brazos por la cintura, apoyando la cabeza en mi espalda. ¿Estás bien?, preguntó. Era la misma pregunta que me había hecho en el coche aquella noche, 6 meses atrás, pero esta vez la respuesta era diferente. No era solo una aceptación sombría, era una paz profunda y asentada. Estoy mejor que bien, dije, recostándome en su abrazo. Estoy bien. La conversación con mis padres había sido forzada e insatisfactoria en muchos sentidos. Mi padre había logrado un gruñido, quizás fui duro. Mi madre había dicho, te extrañamos. Fue lo mejor que pudieron hacer, y supe que tendría que ser suficiente. La relación nunca sería lo que yo había deseado desesperadamente que fuera. Sería algo de límites cuidadosos, de expectativas manejadas, de amarlos desde una distancia segura. Y eso estaba bien. Ya no necesitaba su aprobación, la validación que había anhelado durante tanto tiempo. Finalmente la había encontrado, pero no en ellos. La encontré en el respeto de mis pares, como el señor Peterson. La encontré en la lealtad de mi brillante equipo en el trabajo.
La encontré en el amor inquebrantable de mi esposa. Lo más importante, la encontré en mí mismo. Había mirado al abismo del juicio de mi familia y elegido alejarme, definirme según mis propios términos. Miré al océano infinito. Durante años, pensé que la riqueza era un número en una cuenta bancaria, un número que tenía que seguir creciendo para demostrar mi valía. Pensé que 15 millones serían la armadura que me protegería de sus palabras. Pero me equivoqué. Sus palabras seguían doliendo, hasta el momento en que decidí que no podían. La verdadera riqueza no era el dinero, la casa, o la empresa. La verdadera riqueza era esto, esta mañana tranquila, la sensación de los brazos de Sara a mi alrededor, la libertad de elegir quién quería ser, la comprensión de que mi valía no estaba determinada por el orgullo de mi padre, o los sueños rotos de mi madre. Mi valía era inherente. Era mía. El sol estaba más alto ahora, cálido en mi rostro. Una suave brisa soplaba desde el agua, trayendo el aroma de la sal y la posibilidad. La guerra había terminado. La lucha había concluido. Y yo, finalmente, había llegado a casa. Gracias por escuchar mi historia. Espero que haya resonado contigo de alguna manera, y quizás incluso haya ayudado a alguien ahí fuera que se sienta invisible o poco apreciado. ¿Alguna vez has tenido que trazar una línea dura con tu familia para proteger tu propia paz? Me encantaría escuchar tu experiencia. Por favor, comparte tu historia en los comentarios de abajo.